Hola, mi nombre es Victoria Paño Ucay. Estudio en la Universidad Estatal Amazónica Sede del Pañi. Estoy cursando el tercer semestre de la carrera de Biología Paralelo C. El tema que les voy a hablar hoy es la clase práctica de medios de cultivo. El medio de cultivo que hoy vamos a necesitar o vamos a realizar es el Cromobrit CC. Este es un medio de cultivo cromogénico utilizado para la detección, recuento y diferenciación simultánea de la bacteria Escherichia coli y además también sobre las bacterias del grupo coliforme en muestras de aguas y alimentos. En las bacterias coliformes le podemos encontrar la Klebsiella, Enterobacter y Citrobacter. En las colonias de Escherichia coli, estas crecen favorablemente y son detectadas por la aparición de un color azul o azul oscuro a violeta en el centro de la colonia. En este medio de cultivo analizamos las fuentes de carbono y de nitrógeno. Ahora, las fuentes de carbono que contiene este medio de cultivo es la tripteína, extracto de levadura, peptona de soya, L-triptófano, piruvato de sodio. Tenemos que tener en cuenta que la tripteína y peptona de soya aportan nutrientes ricos en péptidos, aminoácidos libres, minerales, vitaminas y además las bases púricas y pirimídicas. Tenemos también que tener en cuenta que la peptona de soya contiene alta cantidad de hidratos de carbono y esto hace que estimule el crecimiento amplio de los microorganismos. El medio de cultivo es el extracto de levadura, peptona de soya y tripteína. Y si nos damos en cuenta que en las fuentes de carbono y de nitrógeno se repiten los mismos compuestos, es por lo que ambos de estos compuestos contienen biomoléculas que tienen carbohidratos, proteínas, aminoácidos, hace que esto favorezca el crecimiento rápido de la planta. Entonces esto hace que contengan las fuentes de nitrógeno y de carbono. Analizamos el mecanismo de selectividad del medio de cultivo que estamos realizando y llegamos a concluir que es un medio de cultivo selectivo diferencial, ya que favorece el desarrollo de diversos microorganismos. Si decimos que es un cultivo selectivo, esto es por lo que este tipo de medios solo permite el crecimiento de un grupo de microorganismos que es el Escherichia coli y el grupo coliforme, que esto inhibiendo el de otros. Se utiliza también para seleccionar y aislar microorganismos a partir de poblaciones mixtas, de lo que estábamos hablando de las bacterias. También en la clasificación de su selectividad nos dimos cuenta que esta es selectividad microbiana que se clasifica en selectividad por inhibición de la flora acompañante, ya que uno de los compuestos, que es el lauril sulfato de sodio, inhibe el desarrollo de la flora acompañante gram positiva que pudieron estar presentes en la muestra. También podemos decir que el Cromobrit CC es un medio de cultivo nutritivo, selectivo y diferencial, ya que también la presencia de tripteína, la peptona de soya, extracto de levadura y piruvato de sodio favorecen el desarrollo de diversos organismos, aún de los que sufrieron daño o deterioro por diversos procesos a los que han sido sometidos la muestra al analizar.
como estábamos hablando. Y también que la detección de estas actividades enzimáticas junto con la morfología de la colonia permiten reconocer presuntivamente a Escherichia coli y el grupo coliforme. A continuación, realizaremos 2 ejercicios sobre el procedimiento para preparar los medios de cultivo. Desarrollar el procedimiento para preparar 20 cajas Petri de medio de cultivo. Asuma que en cada caja habrá 30 mililitros de medio de cultivo. En la formulación, como decíamos, debemos obtener los gramos de Cromobrit CC y debemos sumar los gramos que hay en la fórmula del medio de cultivo. En este caso, como respuesta, saldría 40 gramos de cultivo sumándole todo, en excepción del agua purificada, ya que ese está en mililitros y ese no se toma en cuenta. Ahora vamos a realizar los pasos para obtener los gramos de medio de cultivo que queremos saber. El primer paso es el pesaje. En este paso se divide en 2. Tenemos que tener en cuenta el volumen del medio y la relación masa-volumen. En el volumen del medio tenemos que multiplicar las 20 cajas por los 20 mililitros de medio de cultivo que nos dieron en el ejercicio. Multiplicando esto nos saldría 600 mililitros de medio de cultivo que vamos a necesitar. En la relación masa-volumen tenemos que hacer una regla de 3 multiplicando los 400 gramos y los 600 mililitros que nos salió en el volumen del medio. Multiplicando esto nos sale 24.000 y esto debemos dividirlo por los 1000 mililitros que hay. Haciéndole esta regla sale 24 gramos de medio de cultivo. Entonces se debe pesar los 24 gramos de medio Cromobrit CC para los 600 mililitros a preparar. Como segundo paso es la dilución. Tenemos que medir los 600 mililitros de agua destilada o purificada en un cilindro o probeta y mezclarlos con los 24 gramos de medio de cultivo. Tenemos que necesitar la agua destilada o purificada, porque si utilizamos agua de la llave estaríamos perjudicando el procedimiento, ya que el agua de la llave puede contener cloro o otros microorganismos que pueden dañarlo. El tercer paso tenemos que tener en cuenta el ajuste de pH. Esto lo podemos encontrar al último de la formulación del compuesto, que en este caso el medio que utilizamos, el pH es de 7.1 más menos 0.2. Como cuarto paso es la distribución. Debemos traspasar el medio de cultivo a recipientes adecuados para autoclave. El autoclave es un recipiente de presión metálico de paredes gruesas con un cierre hermético para realizar una reacción industrial, una cocción o esterilización con vapor de agua a fin de esterilizar material e instrumentos quirúrgicos. En este caso, necesitamos las cajas Petri. Es resistente para este recipiente. Como quinto, es la esterilización, que es esterilizar el medio de cultivo en autoclave a una temperatura máxima de 121 grados Celsius
por 16 minutos de retención. Esto debemos esperar y el sexto paso es el llenado de las cajas. Después de la esterilización, en las cajas Petri se llenan con los 30 mililitros de medio de cultivo aproximadamente en condiciones de esterilidad. El llenado debe hacerse en la cabina de flujo laminar. Esta cabina es la temperatura un poco alta, le mantiene el calor para ponerle un alto a los microorganismos que pueden perjudicar. Y el séptimo paso, por último, se tienen que rotular las cajas para así poder identificar el medio de cultivo y no confundirlos con otros. El segundo procedimiento es la preparación de medios de cultivo, pero ahora son con los tubos SLAM. El ejercicio es desarrollar el procedimiento para la preparación de 15 tubos SLAM con medio de cultivo. Asuma que en cada tubo se llenará 5 mililitros de medio. Igualmente, seguimos los 7 pasos que anteriormente realizamos, que es el pesaje, y ahora el volumen a preparar es distinto, que es 75 milímetros. Esta respuesta sale con los 15 tubos que vamos a necesitar y los 5 mililitros de medio de cultivo. En la relación masa-volumen, igualmente tenemos que realizar la regla de 3. La respuesta en este es de 3 gramos. Estos 3 gramos de medio de Cromobrit CC debemos preparar con los 75 mililitros de medio de cultivo. El segundo paso, la dilución. Se necesita medir los 75 mililitros de agua destilada o purificada para disolver los 3 gramos de medio de cultivo en ese volumen. Igualmente, como dije, siempre se va a necesitar agua destilada o purificada. Igualmente, el ajuste de pH es 7.1 más menos 0.2. La distribución, como cuarto paso, es llenar los tubos con los 5 mililitros de medio de cultivo disuelto antes de llevar al autoclave. Quinto paso es la esterilización. Igualmente, la esterilización en autoclave tiene que estar a 121 grados centígrados por 16 minutos de retención. El sexto paso es el enfriamiento. Las cajas Petri, después de esterilizar, se deben enfriar en los tubos en posición inclinada para la formación de bisel. Y por último, el rotulado. Estos se rotulan los tubos con el nombre del medio, la fecha de preparación y si hay alguna otra información, también se la debe realizar y así tomar en cuenta los días, cómo se va desarrollando este medio de cultivo que se está preparando y poder así tener un resultado favorable